Buen día, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la clase número 1 de eh, el segundo corte de cálculo vectorial. Entonces, antes de empezar la clase, estaba haciéndoles un comentario sobre el quiz que ya fue revisado. Entonces, voy a ir acá a primer corte, antes de empezar la clase del segundo corte. En el primer corte, por acá donde dice quiz opcional, pues esta parte no lo pueden ver ustedes porque pues ustedes son los estudiantes, pero pues yo puedo mirar en editar cuestionario y acá en la pregunta que se trabajaba de superficies cuadráticas, en inglés esa pregunta me tocó darla a todos correcta porque me quedó mal escrita la palabra wrong, que significa incorrecto. Oh, un momentico acá, es esta. Aquí. ¿Sí? Entonces a todos, si habían visto su puntaje, ya el martes cambió. Entonces esta pregunta, pues ya la corregí porque es una pregunta que me sirve pues para futuros cursos, entonces puse la palabra wrong correctamente, pero aquí a mí la R la había puesto aquí, después de la O, entonces quedaba era warm, y warm no significa nada, entonces quedaría como, entonces la afirmación es, y algunos interpretaron la afirmación correcta, pero bueno, la mayoría sí la tenía bien, porque pues al observar las 4 opciones, habían 3 correctas y una sola incorrecta. Y pues entonces era, pues digamos, fácil intuir que era que la R me había quedado corrida. Sin embargo, pues para evitar malas interpretaciones la di correcta para todos porque pues fue culpa mía, a mí me quedó, no me di cuenta cuando estaba digitando y la R se me saltó de sitio, ¿sí? Entonces se decía la información correcta. Perdón, algunos interpretaron como la información correcta, por lo que wrong no la podían leer. Entonces, la forma era the wrong affirmation. Entonces, acá, si ustedes observan, la gráfica de las trazas en X, Y es esta, correcta. La gráfica de las trazas en XZ, esta es incorrecta. La gráfica de las curvas de nivel, pues es la misma traza en XY, esta es correcta. La gráfica de las trazas en YZ, esta es correcta. Esta gráfica es correcta, o sea, la única incorrecta era esta, si se hubiese escrito bien la palabra. Pero pues como no la escribí bien, entonces quedó, si ustedes quieren hacer su revisión, esta les quedó correcta a todos. ¿Listo? Eso era como la anotación, observación del quiz. El taller todavía no lo he terminado de revisar. Algunos ya como tengo la opción de informar a los estudiantes cuando se califique, a algunos ya les llegó la notificación de que ya está calificado. A los que no les ha calificado, no se preocupen, no es que la profesora no vio el taller, sino que no he llegado a ustedes. Pues como eh, corrieron las fechas de subir a Univets, inicialmente las fechas de subir a Univets era hasta este fin de semana, las corrieron una semanita más, pues por eso fue que yo les corrí las fechas de entrega del primer corte, porque pues como la facultad dio esa posibilidad, entonces teníamos más tiempo. Entonces yo espero dedicarme esta tardecita, mañana un ratico, y el lunes, y ya el lunes en la tarde, tener las notas. Igual ya les escribo yo a su correo cuando las tenga, desde el tablón de noticias, que creo que me está enviando copias, porque parece que después del mantenimiento se arregló. Entonces, por ejemplo, esta de la primera videoconferencia, el segundo corte y cierre de actividades, a mí me envió copia al correo. ¿A ustedes también, chicos? ¿Me dejaron hablando sola?
No, señora, a mí no me llegó. Muy buenos días a todos. Buenos días. No, ¿no te No he llegó? revisado correo, no he revisado correo. Ah, ok. Bueno, porque pues aquí estaba, esta nota era para ver, para lo que les dije el martes, que como estaban cerrando pues las actividades, pues para que se concentraran en el cierre de actividades del primer corte. De todas maneras, chicos, bueno, entonces parece que no, porque a mí sí me llegó copia. Entonces se supone que si le llega a uno copia, a todos los que están en el curso les llega. Entonces sería también que revisaran en el spam. De todas maneras, como se dijo inicialmente en la presentación del curso, es importante que ustedes revisen sus correos al menos 2 veces por semana, perdón, sus correos no, el aula, al menos 2 veces por semana aquí en el tablón de noticias o si no aquí en avisos recientes. Ahí se envían las comunicaciones masivas. Bueno, entonces, por tanto, pues el quiz sí ya quedó, o sea, la nota del quiz sí ya está fija porque ya quedó revisado. Voy a terminar talleres y cuando termine talleres, pues entonces empiezo a cotejar la nota del primer examen parcial con la del quiz, ¿sí? Entonces empiezo a cotejar, tal persona sacó, por ejemplo, 3, entonces miro en el quiz, sacó 2 décimas, entonces le quedan 3,2, o no sacó nada, queda igual. ¿Listo? Cuando termine de hacer las revisiones, yo espero el lunes ya en la tardecita tenerlas, entonces les envío el tablón de noticias. Entonces, por favor, estén revisando en el aula virtual el tablón de noticias entre lunes en la tarde, diría yo más bien en la noche, lunes en la noche o martes en la mañana estoy poniendo el tablón. Hasta ahí, ¿claro, muchachos? Sí, señora. Bueno, entonces los que no les ha llegado la notificación de que ya les revisaron el taller y saben de compañeros que sí se los han revisado, no se preocupen, no es que no haya visto su taller. Si ahí en el aula virtual aparece entregado, está entregado. ¿Listo? Bueno, entonces, David, te voy a silenciar un momentico que se escucha sonido de la casa. Entonces, de todas maneras, como voy a empezar ahora sí la explicación de la primera temática de acá, para no estar, ay, David se salió, para no estar apagando micrófonos para que ustedes puedan participar, estén pendientes del micrófono para que no se les abra. Bueno, entonces arranquemos con la temática del segundo corte. Entonces, la temática del segundo corte ya está actualizada. Volví a pasar aquí la calculadora de derivadas, porque estas calculadoras de derivadas, pues las vamos a usar acá, por lo que vamos a hacer las aplicaciones, que es lo del plano tangente, el gradiente, la derivada direccional y máximos y mínimos. Entonces, para todas esas, pues nos piden las derivadas parciales. Entonces, aquí ya tenemos la calculadora de derivadas para que nos rinda. Puse este de regiones, que esta parte de regiones es para tener claro las integrales, porque en las integrales, como ya ustedes están acá en cálculo vectorial, no tengo que enseñarles a integrar, porque ustedes pues ya saben. ¿Qué es lo interesante? Cómo definir las regiones para ustedes poder poner los límites de integración, tanto en las integrales dobles como en las integrales triples. Entonces aquí hay como una especie de libro de regiones de integrales desde las de tipo 1, tipo 2, entonces ahí pueden ustedes ir pasando como en el orden que ahí aparece, e ir mirando para, para ir trabajando las regiones e ir aprendiendo. Este es un complemento pues a las clases, ¿no? Esta es de la compañera del grupo GeoGebra de la pedagógica Laura del Río, que es muy, muy bueno. Ay, ¿cerré el curso? Sí, creo que cerré el curso. Bueno, entonces esas es como las observaciones ahí. Y pues la calculadora de derivadas que ya tenemos. En enlaces de interés, lo de integrales dobles e integrales triples, encontré dos clases, o bueno, dos clases, no, dos sesiones de trabajo del MIT,
pues está en inglés, pero pues en matemáticas se entiende porque el inglés es más bien técnico, pero está supremamente bien explicadito con videitos pequeñitos, paso por paso. Entonces es bueno que entren. Además, como este es el link del MIT, ustedes pueden buscar, por ejemplo, para física, para otras materias, que es importante que miren pues explicaciones de clase que sean técnicas, porque a veces uno en internet encuentra, es mucho ejercicio resuelto, pero no tiene como la claridad del concepto, qué es lo que está queriendo decir. Entonces aquí está dada por otros profesores de la universidad, del MIT, que son muy buenas. Y pues de paso vamos aprendiendo un poquito de inglés, aunque pues este es fácil realmente entenderlo porque es inglés, pues como están, es una clase de matemáticas, es inglés técnico. O ustedes le ponen a veces entender escuchando, no es fácil, pero ese tiene también para ponerle subtítulos. Entonces, los subtítulos están en inglés, pero leerlo, pues me parece a mí que es un poco más fácil. Bueno, y acá en material de apoyo les subí un PDF que me encontré en la red, me pareció muy bueno. Este PDF que me encontré en la red, buenísimo, de gradientes y derivadas direccionales, que tiene muchísimos, muchísimos ejemplos y los hace paso, pues no tan paso por paso, pero pues da como los pasos claves para que ustedes lo trabajen. Y está, pues, el link si quieren buscarlo, www.matematica1.com, porque ahí también pues hay actividades de varias áreas de la matemática, no solamente de cálculo vectorial, sino de ecuaciones, cálculo diferencial. Entonces, este PDF me pareció muy, muy chévere para que ustedes lo vean, lo estudien, les sirve como complemento a clase. De hecho, yo ahí saqué un ejercicio para trabajarlo en las diapositivas. Y pues están todas las actividades de aprendizaje. Taller 2, segundo examen parcial, sustentación del segundo examen parcial, el quiz 2, opcional de actividad de bilingüismo. No he puesto, vuelvo a repetir, como ya la facultad nos dio como más tiempo y corrió las fechas de subida a Univex, pues entonces recuerdan las fechas de presentación que se dieron en el curso, todas las fechas se corrieron 3 días, entonces por eso el primer examen parcial que estaba para terminar, el primer examen parcial estaba para terminar, esperen, el segundo examen parcial que estaba para terminar el domingo 1 de noviembre. Entonces, como lo corrimos 3 días, porque la facultad corrió así todas las fechas para Unives, nos da más tiempo a los profesores para subir notas, entonces ahora va hasta el 4 de noviembre. Y ahí pues ustedes pueden ir mirando en cada uno de las entregas, aquí abajito está la fecha. ¿Listo? Que fueron corridas, pues porque nos dieron más tiempo, entonces yo dije, bueno, ¿para qué correr también con los estudiantes? Hay algunos profes que de pronto las temáticas se prestan para terminarlas muy rápido y de pronto sin tanto detalle, entonces pues lo terminarán ese fin de semana del 1 de noviembre. Pero pues yo aproveché que nos dieron un poquito más de tiempo para poder cerrar notas. Entonces, ¿está claro como la idea global del segundo corte? ¿Sí? Bueno, creo que sí. Sí, señora. Listo, entonces vamos a la parte aplicativa, ¿no? Entonces, toda la parte inicial que vimos, pues fue como de derivadas, pues fue como simplemente lo teórico, cómo se saca una derivada parcial y pare de contar, cómo se saca con respecto a X, con respecto a Y, las de segundo orden que vienen a ser 4, porque se sacan 2 veces con respecto a X, 2 veces con respecto a y las cruzadas con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Y, con respecto a X. Y la única aplicación que vimos de derivada parcial es que las derivadas de segundo orden cruzadas
es decir, derivada con respecto a X, con respecto a Y la derivada con respecto a Y, con respecto a X, son iguales, es porque la función es continua, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, si yo al derivar las de segundo orden miro las cruzadas y estas son iguales, pues me va a dar que la función, o voy a identificar que la función que estoy trabajando es continua. Entonces voy a agrandar acá y vamos a trabajar. Entonces, bueno, estas diapositivas es para trabajar vector gradiente, plano tangente y derivadas direccionales. Vamos a ver si alcanzamos hasta derivadas direccionales, si no lo vemos el martes, con las diapositivas de máximos y mínimos. Y ahí ya acabaríamos derivadas. Entonces, bueno, vamos primero a mirar, aquí hay varias ilustraciones de lo que me está hablando de aplicaciones de las derivadas. Entonces, las derivadas me pueden estar ilustrando un plano tangente, porque como estamos en superficies en 3D, ya no hablo de recta tangente. Acuérdense que en cálculo diferencial uno identificaba la derivada como la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Aquí la derivada nos va a servir ya no para encontrar la recta tangente, que es esta en azulito, sino lo que nos interesa es el plano tangente a un punto dado. Y entonces, como tenemos derivadas con respecto a X y con respecto a Y, la derivada nos va a generar un vector gradiente. Y pues cuando hablamos en cálculo diferencial, derivadas direccionales, pues no tenía sentido hablar de derivadas direccionales porque solamente hablábamos de una derivada, la derivada en dirección de X o con respecto a X. Aquí en derivadas direccionales se puede hablar de derivadas en dirección a X, en dirección a Y, en dirección a Z o mucho más libre, derivadas en dirección de un vector cualquiera. Entonces, por eso vamos a hablar de derivadas direccionales. Bueno, entonces, para que tengamos en nuestra cabeza qué es lo que vamos a trabajar, una de las preguntas de aplicaciones de las derivadas es, ¿qué dirección, por ejemplo, debe tomar el esquiador si quiere bajar la montaña rápidamente? Lo que llamábamos de razón de cambio en cálculo diferencial. Solo que aquí la razón de cambio es una razón de cambio además de variable que me va generando varias direcciones. Aquí lo estamos viendo. Este amarillito que está en el recuadro azul es un plano tangente y vamos a mirar el vector gradiente, que es un vector normal al plano. Bueno, entonces vamos a arrancar con el gradiente. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué es un vector gradiente. Entonces, la definición de gradiente de una función en dos variables, porque puede ser en 3, en 4, etcétera, pero con dos variables ya tenemos claro cómo va a ser el vector gradiente. Sea z igual a f de x, y, una función de x y y, tal que la derivada en x y la derivada en y existen. Entonces, el gradiente de f, denotado por esta letra que es nabla de f de x y. Entonces, siempre que aparezca este símbolo griego, significa que estamos hablando del vector gradiente. Es el vector, entonces, vector gradiente de la función f de x, y es igual a la derivada parcial de x, y en dirección y o en componente y. La derivada parcial con respecto a y de f de x, y en dirección j. ¿Sí? Eso es lo que es el vector gradiente en términos prácticos. Entonces, el vector gradiente también se puede escribir de la siguiente manera. El vector gradiente de la función, porque pues como estamos en 3D no necesito poner f de x, y, pues se supone que es una función en dos variables, se define como la derivada parcial en x
coma, derivada parcial en y. Esta es otra notación, o esta notación de acá que se da sería derivada parcial en x en y más derivada parcial en y en j. Recuerden que esta es notación de vector, ¿no? No van a sumar, no es la suma de las dos componentes, ¿no? Componente en x, componente en y, que está simbolizada con i y j. Bueno. Entonces, bueno, acá nos recuerdan que este símbolo es nabla. Entonces, nabla de f es el vector gradiente, o es también usan esta abreviatura, entonces la palabra gradiente la dejan hasta acá, grad de f de x, y. Bueno, ¿qué más sería? Y dejar claro que el vector gradiente es un vector en el plano, no en el espacio. ¿Listo? El vector gradiente está en el plano, no en el espacio. Entonces yo miro acá, aquí está la superficie, el gradiente de f es el vector en el plano XY. Entonces aquí está el gradiente. Gradiente de f de x, y está acá. ¿Sí? ¿En qué punto? En el punto XY. Este punto XY es el que el problema me diga que lo haya. Y aquí hay una superficie, ¿cierto? Si yo quiero ver la imagen de ese vector gradiente, pues entonces yo ¿qué hago? XY y f de XY sería la imagen de ese vector gradiente, pero el vector gradiente está en el plano. ¿Ok? Y ahora, si yo trabajo una función en 3 dimensiones, entonces, ¿qué pasa? Ese vector gradiente, al trabajarlo en 3 dimensiones, es decir, yo tengo, por ejemplo, una función ya no en términos de f de x, y, sino f de x, y, z, entonces el vector gradiente ahí sí estaría, ¿en dónde? En el espacio. Pero para una función de 2 variables, es decir, z despejado en términos de x y y, el vector está en el plano. Bueno. Entonces, vamos a trabajar en el cálculo del vector gradiente por ahora. Entonces, para calcular la derivada direccional, definiremos el vector gradiente. Ya sabemos, el vector gradiente, la derivada de la función con respecto a x en y más la derivada de la función con respecto a y en j. Si se desea evaluar en un punto p sub 0, reemplazamos en las derivadas parciales. Esta es la misma de acá, ¿no? Solo que con esta notación y evaluada, y si yo la evalúo en un punto p sub 0, pues lo reemplazamos en las derivadas parciales. Entonces vamos a trabajar esta. Dice, calcular el vector gradiente de f de x, y igual a 3x al cuadrado más 8y al cubo x en el punto 1, 0. Entonces podemos, esta pues no es necesario usar la calculadora de derivadas porque es muy sencillita. Entonces lo primero que vamos a hacer para encontrar el vector gradiente es sacar sus derivadas parciales. Entonces cojo la función y la derivo con respecto a x. Entonces quiere decir que esta es variable y todo lo demás juega como si fuera una constante. Entonces tengo aquí 3, la derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de x es 1 por 8y al cubo. ¿Sí? La derivada de x es 1. Entonces, la derivada de la función con respecto a x es 6x más 8y al cubo. Entonces, ya saqué esta. Ahora, con otro color, vamos ahora a sacar la derivada de la función con respecto a y. Entonces, ahora la que es variable es esta y. ¿Cierto? Todo lo demás juega como constante. Entonces, derivada de 3x al cuadrado, como es con respecto a y, eso se hace 0, no la anoto.
Derivada con respecto a y. Entonces, 8 y x la dejo acá porque son constantes. La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Por tanto, la derivada de f con respecto a y es igual a 8 por 3, 24, x y al cuadrado. Entonces, ahora, para sacar mi vector gradiente, necesito esto y esto. Y voy a tomar acá. Entonces, de esta y esta, encuentro que el vector gradiente de la función, en términos generales, para cualquier punto, es 6x más 8y al cubo en coordenada x, es decir, va con y, ¿cierto? Más 24 por x y al cuadrado en coordenada j. Y este sería el vector gradiente general. Para toda la superficie, ahí está el vector gradiente general, que es para toda la superficie. Ahora, como mi pregunta es no el vector gradiente de toda la superficie, sino evaluado en un solo punto, entonces, para el problema, ¿qué me toca? Entonces, me toca coger el vector gradiente general y ya evaluarlo, no en x, y, sino en el punto que me da, en el punto 1, 0. Ah, bueno, aquí voy a usar las dos notaciones. Yo puedo poner gradiente de f y pongo una rayita y aquí abajo pongo 1,0, ¿no? Cualquiera de las dos me estoy refiriendo al mismo, al vector gradiente evaluado en el punto 1, 0. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que mi gradiente de la función en 1,0, bueno, voy a escribirlo porque ahí están las dos notaciones ya. Sería igual a, entonces voy a tomar 6 por x que es 1, más 8 por y al cubo que es 0, entonces 0 al cubo da 0, todo esto va en componente y, más 24 por x que es 1, por y al cuadrado que es 0, 0 al cuadrado 0, todo esto va en componente j. Y hago las operaciones. Entonces, para mi respuesta, el vector gradiente de la función en el punto 1, 0 es 6 por 1, 6, más 8 por 0, 0. Entonces queda 6 en i, más 24 por 1 por 0, pues me da 0. 0 en j. O también lo puedo escribir en la otra notación, que es la notación de vector, que es, aquí tendría que ponerle, para que quede que es vector y no punto, tengo que ponerle la flechita aquí arriba. Entonces me quedaría 6,0 para tener claro que es vector. O también, de esta manera se escriben los vectores. De hecho, en el PDF que les subí, usan más esta notación para, esta última, para dejar claro que es un vector y no ¿un qué? Un punto en el plano coordenado. Gracias, Jorge. ¿Hasta ahí, claro? Sí, señora. Sí, señora. Entonces ahí ya calculamos el Sí, profe. vector gradiente como para un... Entonces estos son muy sencillos, realmente, esta parte, ¿no? Porque es la parte procedimental. Ahora sí veamos eso para qué sirve. Entonces, bueno, voy a quitar acá.
esta de acá. Para que revisemos la aplicación. Entonces, en términos de un problema práctico, las propiedades del gradiente. Entonces, las propiedades del gradiente nos dice lo siguiente. A ver. Dice, si f es diferenciable en el punto x, y, si el gradiente de una función es igual a 0, entonces la derivada de la función con respecto a x, y, para un vector u cualquiera también será igual a 0 para todo u, si el gradiente de esa función es igual a 0. Ahora dice, segunda propiedad. Entonces, claro, obviamente, si el gradiente de una función, ¿cierto? La general, mire que aquí está en términos de f de x, y, va a dar 0, pues entonces para cualquier punto va a ser 0 el gradiente, ¿sí? Miren, recuerden que para yo poder resolver el problema, primero tenía que tener el gradiente general. Si esto me da 0 en y 0 en j, pues para cualquier punto que me pongan aquí a evaluarlo, pues me va a dar 0. Esa sería la primera propiedad. La segunda propiedad dice, la dirección de máximo incremento. Entonces aquí vamos a recordar, estas propiedades es la extensión de cálculo diferencial cuando uno habla de razón de cambio. Entonces, la razón de cambio en cálculo diferencial es una porque pues solamente hay con respecto a una variable. Entonces, aquí miren lo que me dice. La dirección de máximo incremento de f está dada por el gradiente. El valor máximo de la función derivada con respecto a u es, ¿esto qué es? Esto es la norma del gradiente f de x, y. O sea, yo quiero encontrar la dirección de máximo incremento, eso lo está dando el gradiente, porque el gradiente es un vector que está en términos de x y está en términos de y, ¿cierto? O sea, tiene componente en x y componente en y. Pero muchas veces yo necesito es encontrar el valor máximo de ese incremento. Para el valor máximo, pues, el gradiente así solito como está no me va a dar un valor porque es un vector. ¿Cómo hago para encontrar el valor o la medida de ese vector? Sacándole la norma. ¿Recuerdan esta notación en álgebra lineal? Esta con 2 barritas significa la norma. La norma del vector, que es la misma magnitud del vector. Norma del vector, o también se le dice magnitud. En física, no sé, creo que le dicen es magnitud en física, ¿cierto? ¿O qué otra palabra le usan en física? Sí, magnitud. Magnitud, exacto. Entonces nos vamos aquí a acordar, por acá, vamos a recordar, uy, lápiz me está fallando, ¿cómo era que se sacaba la norma? ¿En qué? En la norma de un vector en álgebra lineal. Entonces, miren, por eso es que de pronto a veces cálculo vectorial, dice uno, uy, es muy exigente porque recoge todo lo visto en matemáticas hasta el momento. Entonces, en álgebra lineal nos enseñaron a hallar la norma de cualquier vector. Entonces, recordemos, si yo tengo un vector en componentes X. Jorge, por favor, cierra. Ok. En componentes X, Y, tengo el vector y yo a ese vector le quiero hallar la norma que se simboliza con 2 barritas al lado y lado del vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hallaba la norma? Entonces, yo cogía las componentes, la componente en X y la componente en Y la elevaba al cuadrado. Si era en 3 dimensiones, componente en X, componente en Y, componente en Z, elevada al cuadrado. Y las sumaba. Entonces, sacándole la raíz cuadrada. Entonces, componente en X al cuadrado más componente en Y
al cuadrado. Entonces, así es que encuentro el valor máximo. Entonces, el valor máximo se encuentra sacándole la norma al gradiente del vector evaluado en el punto X, Y, que se espera. Hasta ahí, ¿bien? ¿Nos acordamos de Sí, señora. sí, esas cositas de álgebra lineal? Sí, señora. Ahí vamos en Entonces, bicicleta. sí. Entonces vamos acá en la tercera propiedad. Y ya vamos a ver el ejemplo de aplicación que es parecido a uno que está en los ejercicios. Dice acá, la dirección del mínimo incremento de f está dado por menos el gradiente de la función. Entonces, cuando usted haya el gradiente de la función, la multiplica por un menos y eso le va a dar el mínimo incremento. Entonces, a ver. Voy aquí a cambiar color. Entonces, máximo incremento se da con el gradiente tal cual salga. Y el mínimo incremento se da multiplicando por menos el gradiente de la función. Y el valor mínimo de ese incremento viene a ser pues menos la norma o magnitud. ¿Sí? Que esta es la misma, la norma o magnitud se halla de la misma manera y se multiplica por menos. Entonces quiere decir que cuando la norma o magnitud me dé negativa, estoy hablando del mínimo incremento. No se va a poner con menos en la solución de un problema, sino que si la norma o la magnitud me da un valor positivo siempre, ¿cierto? Porque es una medida. Si yo la tengo que multiplicar por menos, entonces en la respuesta sería el valor mínimo, el menos significa el valor mínimo, y pongo el valor que da. Entonces, el menos es simplemente para simbolizar que ese es el valor mínimo, el mínimo incremento. Bueno, entonces vamos acá a ver un ejemplo. Dice, la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es T de X, Y igual a 20 menos 4X al cuadrado menos Y al cuadrado, donde X y Y se miden en centímetros. ¿Listo? Dice, ¿en qué dirección a partir de 2 y menos 3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Entonces, bueno, aquí me hablan de dirección y aumento más rápido de la temperatura. Quiere decir que estoy hablando de el incremento, de la temperatura. Por tanto, estoy hablando de la dirección de máximo incremento. ¿Sí? Entonces, aquí sería, como lo tengo allá con verde, voy a poner con verde, esto lo que dice es que tengo que ir a mirar en las propiedades del gradiente la propiedad 2. Porque me están hablando de dirección del incremento máximo, donde aumenta más rápidamente. Entonces, miren la dirección del máximo incremento de f está dada por el gradiente. Entonces, la primera pregunta la resolvemos con el gradiente. ¿El gradiente en qué valor? Pues en el valor 2 menos 3, ¿cierto? Entonces, vamos a coger esta placa que está acá y vamos a sacar el gradiente. Entonces, aquí, en el ejercicio del libro, dice, el gradiente es menos 8x y menos 2y. Entonces, vamos a sacarlo acá. Entonces, cojo la placa. Vamos a ver aquí el proceso para poder afirmar eso. Cojo la placa T de X, Y igual a 20 menos 4X al cuadrado menos Y al cuadrado. Esa es la placa. ¿Y yo qué voy a hacer?
Entonces, acá, para sacar el gradiente, tengo que tener la derivada en x, como es t, pues pongo t sub x. Entonces, aquí, x es esta, ¿cierto? No hay más. Todo lo demás funciona como constantes. Entonces, la derivada de 20 es 0. La derivada de menos 4 por x al cuadrado sería menos 4 por 2x. Y acá, con otro color, un rojito, vamos a sacar la derivada parcial de esa placa t ahora con respecto a y. Entonces, y solamente está acá, todo lo demás es constante, entonces derivada de 20 es 0, derivada de menos 4x al cuadrado es 0, derivada de menos y al cuadrado me da menos 2y. Y acá termino de hacer operaciones, miro aquí debo hacer menos 8x y acá menos 2y, ya está. Entonces aquí ya está esta, la derivada en x. Y menos 2y es la derivada en y. Entonces saqué el gradiente general. El gradiente general, por eso ahora sí puedo tener claridad que el gradiente de la placa es menos 8x en y menos 2y en j. Entonces ya tengo el gradiente. Ahora voy a mirar ese máximo incremento a partir de quién, del punto que me da para revisar, que en este caso es 2 menos 3. Entonces voy a evaluar 2 menos 3 en el gradiente. Entonces cuando es la primera componente dice menos 8x, solamente hay en términos de x, entonces reemplazo el 2 acá y me daría menos 16y. Y la segunda componente es menos 3, que es la que está en términos de j. Entonces aquí sería menos 2 por y, que es menos 3, y quedaría menos 2 por menos 3 más 6j. Entonces acá ya simplemente pongo aquí el proceso para que cuando ustedes revisen las diapositivas lo tengan claro. Entonces cojo el gradiente de t y lo evalúo en 2, menos 3. ¿Eso qué es? Menos 8 por x, que es 2, en y, menos 2 por y, que es menos 3, en j. Y eso es lo que me da este. Entonces, el gradiente viene a, el gradiente sería, en el punto 2 menos 3, sería menos 16y más 6j. Entonces, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Voy poniendo las respuestas acá. Entonces, respuesta 1. La primera pregunta me dicen, ¿en qué dirección a partir de 2 menos 3 aumenta más rápida la temperatura? Entonces, la dirección en que aumenta más rápido la temperatura partiendo de 2 menos 3 es el vector. Entonces el vector menos 16 y más 6j. Esta sería la respuesta 1. Vamos ahora con la pregunta 2. ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Cuando me hablan de tasa o ritmo de crecimiento, me están hablando de, a ver, ¿cómo lo digo? Del valor del crecimiento. Entonces, ahí vamos a seguir aplicando la propiedad 2, pero la segunda parte. El valor máximo es la norma o magnitud de ese gradiente. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, la norma del gradiente
de la función o de la placa t evaluada en 2 menos 3. Entonces, como tengo menos 16, recuerden que la norma es elevar cada componente al cuadrado, la sumo y le saco la raíz cuadrada. Entonces, menos 16 elevado al cuadrado, pues me va a dar positivo 256. Más 6 elevado al cuadrado me da 36. Hago las cuentas y me da raíz de 292. Entonces, aquí me dice que, pues este es el valor exacto. Entonces, se saca, pues uno no entrega una tasa de cambio o un ritmo de crecimiento en términos de raíces. Entonces, uno saca la raíz cuadrada, que sería 17,09, pues tiene muchos más valores decimales, pero entonces digamos que aproximado este. O puede colocar 17,1 grado. No sabemos si es grados Celsius o grados centígrados, porque, no, mentira, sí dice. Ay, no estaba leyendo bien. Entonces, grados centígrados por centímetro, porque me dicen que XY se mide en centímetros. Entonces, son grados por centímetros. Y pues aquí sí ya está la respuesta 2. Esta sería la respuesta 2. Entonces, espere acá. Terminemos la de redactar. 17,09 grados centígrados por centímetro corresponde a la tasa de crecimiento máximo, ¿no? O bueno, para usar las mismas palabras del problema, de crecimiento más rápido, pero puedo escribir máximo, de la temperatura de la placa. Dejémoslo hasta ahí, ahí se entiende. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Claro el ejercicio? Entonces, ese es un aplicativo del gradiente. El gradiente sirve para saber ese máximo incremento. Entonces, o mínimo incremento. Si me hubieran pedido el mínimo incremento, entonces tendría que multiplicar esto de acá por menos. Entonces hubiese quedado 16i y menos 6j. Hubiese cambiado acá. ¿Listo? Y la tasa de incremento se hubiera dado, dice acá, menos 17,09 grados centígrados por centímetro. O sea que estaría por debajo de la escala de Celsius, o sea, bajo cero estaría. Bueno, entonces esas serían las propiedades de gradiente. A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, una aplicación del gradiente. La otra aplicación del gradiente es para hallar el plano tangente a una función o superficie en 3 dimensiones en un punto P. Bueno, creo que ya no alcanzamos a hacer un ejercicio. Voy a explicar simplemente el concepto y yo como les dejo este ejercicio no está resuelto ahí. Entonces voy a dejar el concepto explicado y con la lectura que ustedes hagan del cálculo de Stewart, intenten hacer este ejercicio. ¿Okay? Que igual yo lo voy a hacer el martes, pero para que digamos es más chévere cuando ustedes lo han hecho y verificamos con la clase. ¿Listo? Entonces, para ya terminar, vamos a ver el concepto. Entonces dice, se llama plano tangente a una superficie en un punto P de la misma, al plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie en el punto P. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si yo tengo aquí un punto P, yo puedo dibujar varias rectas tangentes, como es en 3D. ¿Sí? En 2D, que era en cálculo diferencial, solamente había una recta tangente. Miren, aquí hay una recta tangente, aquí hay otra, por aquí hay otra, por aquí hay otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en 3D? Acá yo voy a buscar el plano donde se pueda dibujar todas las tangentes a la curva trazada en ese punto. Ese es el plano tangente que a mí me interesa. En
es como el concepto gráficamente. Ahora, esa ecuación del plano tangente se saca a través de la siguiente formulita. Entonces, si S tiene la ecuación, entonces la superficie yo la tengo escrita de la siguiente manera. Z, tengo Z despejado en términos de f de x, y. Con f diferenciable, el plano tangente en P, en el punto que a mí me interesa, en este punto, que pertenece a la superficie, el punto debe pertenecer a la superficie, tiene la siguiente ecuación cartesiana. La derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto x0, y sub 0. ¿Cuál es el punto x0, y sub 0? Este de aquí abajo. Por x menos x sub 0, más la derivada de la función con respecto a y en el punto x sub 0, y sub 0, acá, acá lo estoy evaluando por y menos y sub 0, igual a z menos z sub 0, ¿sí? La imagen, ahí sí la imagen. Ahora, si la superficie S no está despejada, o sea, no tengo z despejada en términos de f de x, y, sino g de x, y, z está toda a la izquierda igualada a 0, es decir, yo puedo tener una función de esta manera. Para el primer caso, la función podría ser así. Z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, que esta ya no la sabemos de memoria, es una silla de montar, ¿no? Si está de esta forma escrita, entonces yo lo resuelvo así. Pero puede estar de esta forma. Z menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Si está así, esta forma, entonces, ¿cómo hallo la ecuación cartesiana del plano tangente? Entonces, la derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto que me interesa por x. La derivada de la función con respecto a y evaluada en el punto que me interesa con y. La derivada de la función con respecto a z evaluada en el punto que me interesa por z igual a ¿quién? Al gradiente de la función evaluada en P, o sea, toca sacar el gradiente de la función evaluada en P, por, este por no es por ¿de qué? No es por de la multiplicación, sino del producto punto o producto escalar. Este por de acá es el producto punto o producto escalar. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que esto sea un número, un valor real. Entonces, el gradiente de la función evaluada en el punto que a mí me interesa me da un vector. Pero si yo a este vector le aplico el producto punto con el punto de la función que a mí me interesa, me va a dar un número. ¿Se acuerdan cómo se saca producto punto o producto escalar? ¿Entre dos vectores? ¿No? Bueno, esa es la tarea. Entonces, van a hacer esa tarea. Yo el martes, pues, el martes es con ustedes, no, el miércoles, en la clase del miércoles, parto de acá de que es un producto punto o producto escalar, que esto lo vieron en álgebra lineal. Recuerden que en vectores hay dos tipos de producto. El producto punto o producto escalar y el producto cruz. El producto cruz entre dos vectores me da un vector. Y el producto punto entre dos vectores me da un número. Entonces van a buscar en sus apuntes de álgebra lineal cómo es que se sacaba ese producto punto. Bueno, entonces ahí los dejo y nos vemos la siguiente clase. Que tengan entonces buen día y que descansen. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesora. Feliz